Bien, al llegar al final de Mateo, si hemos puesto atención, va a haber varias cosas que pues llegan ahora sí que a un perfecto cierre, como si fuera un círculo. La predicación pasada mencioné el ejemplo de los dos Josés, ¿no? Que habían cuidado de Jesús, uno al inicio de cuando había nacido y José de Arimatea al final, ¿no? Que fue el que también lo envolvió. Entonces, pues ahora sí que hay que poner atención aquí al último capítulo, porque con eso ya vamos a acabar todo el libro de Mateo. María Magdalena y la otra María nos dice que vinieron a ver el sepulcro el primer día de la semana. Y aunque esto parece, pues, X a simple vista, tiene algo muy importante. A los judíos se les dio un día de reposo por haber trabajado como esclavos 400 años en Egipto. ¿Qué día era ese? Sábado. Es el último día de la semana. El día que también Jesús estuvo por completo en la tumba, descansando, por así decirlo también. Pero ¿qué es más importante que el último día de la semana? Pues el primero. Porque indica que algo nuevo está por venir, o que algo nuevo está por nacer. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta que en algún punto Dios comenzó a crear todo lo que vemos. Y fue el primer día que hizo los cielos y la tierra. Entonces esta creación, que bueno, se fue degradando con el tiempo debido al pecado y la muerte que nosotros dejamos entrar, nos dice Pablo en Romanos, algún día va a ser restaurado por completo. ¿Y qué día resucitó Jesús? Pues el primero. Entonces una nueva creación acaba de nacer con su resurrección. Los cristianos entonces no somos gente del día de reposo. Nosotros somos gente del primer día. Somos gente del día de la resurrección. Somos gente del día del inicio de una nueva creación. Esto va con lo que estabas preguntando ayer, Che. Nosotros somos gente del inicio de una nueva creación, no del final de otra. Entonces Mateo, de hecho, abrió su libro con una genealogía, si se acuerdan. La palabra genealogía está compuesta por dos palabras. La palabra genea, que es donde viene la palabra Génesis, como el primer libro de la Biblia. Y Génesis pues significa principio. Y luego la segunda parte de genealogía es la palabra logos, que significa el estudio de. Entonces Mateo empieza describiéndonos el inicio de algo. La palabra logos también es la palabra que se traduce como palabra o verbo cuando se refiere a Jesús en Juan, lo que vimos ayer en la clase. Entonces la genealogía de Jesús es el inicio de algo nuevo que va apenas a comenzar. Mateo nos está comenzando literalmente su evangelio diciendo que este es el inicio de Jesús y termina con el inicio de una nueva creación inaugurada por Jesús. ¿Y qué significa que Jesús está inaugurando una nueva era? Pues que la era vieja pues está llegando a su fin. Por lo tanto, nosotros que somos sus seguidores vivimos ahorita en un tiempo que está como entre tiempos. La vieja era toda como que ahí está, pero nosotros ya estamos en una nueva, dejando esta ya atrás, ¿no? Y entonces aún vivimos en la era pasada, que va en decadencia, pero ya vivimos en la era nueva que va abriéndose paso. Hablando en términos de reinos, ¿recuerdan el sello que habían puesto sobre la roca para que Jesús no saliera? Pues Jesús al salir de ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Rompiendo la ley romana, que prohibía que saliera de la tumba. Entonces Jesús, ¿qué es lo que acaba de hacer? Acaba de invalidar una ley romana, porque la única ley que realmente tiene valor en el mundo, pues es la de él. Es la del Creador. Entonces cualquier ley que nosotros inventemos, nosotros, nuestros gobiernos, quien sea, pues no tiene realmente una autoridad real. No, nos dice aquí el texto que un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su apariencia dice que era como un relámpago, ¿no? Vestido de blanco como la nieve. Un ángel también, si recuerdan, pues fue el que se le apareció a José para decirle que María estaba embarazada, al principio de Mateo. Un ángel es el que se le apareció a José también para decirle que se llevara a su familia a Egipto para huir de Herodes. Ángeles esperaron a Jesús también cuando él fue tentado en el desierto para poder servirle. Y ahora un ángel es el que está anunciando que Jesús ha resucitado. Los ángeles han estado todo el tiempo involucrados aquí. Y bíblicamente sabemos que los ángeles solo le sirven a una sola persona. ¿Quién es esa persona? A Dios. Y entonces, ¿esto qué nos indica acerca de Jesús? Pues que es Dios. Los guardias que vieron esto dice que temblaron y se quedaron como muertos.
Dice aquí el teólogo Hauerwas que el hecho de que se hayan quedado como muertos indica la transformación que ha efectuado la resurrección de Jesús. Los que creían estar vivos descubren ahora que realmente lo que tomaban por vida pues es muerte. La resurrección de Jesús entonces ahora sí crea una vida liberada de la muerte que pues tanto nos agarra a nuestra vida cotidiana. Es la vida renacida la que realmente nos revela cómo la muerte ha determinado nuestro vivir. Y sin embargo es posible permanecer muertos. Muchas veces vivimos como muertos, con el comportamiento como el de estos guardias, que sabemos lo que es real y de todas maneras, ¿qué es lo que hicieron los guardias? Pues sí, mejor decir, oye, se escapó o algo y pues, bueno, si nos dan un dinero nos quedamos callados. Es decir, antes de Jesús todos estábamos destinados a morir, no había opción. Y cada decisión que nosotros tomamos está determinada en querer evitar la muerte que nunca evitaremos. Pero después de que Jesús, ahora sí que después del tiempo de Jesús, pues ya tenemos una opción. Una en donde la muerte no tiene la última palabra, una donde hay vida en abundancia posterior a la resurrección. Tenemos la opción de vivir una vida que no está ya determinada por la muerte, sino por la vida que pues Dios está dando. Mientras los guardias están haciendo aquí popó del miedo, el ángel les dice a las mujeres que no teman, que vean el lugar en donde estaba Jesús y que vayan y que digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. Eso es el evangelio. Jesús ha hecho posible el no temer. No temer a Dios porque estamos reconciliados a Él. No temer a los políticos porque Dios es el Señor y no los césares de este mundo. No temer a la muerte porque la vida es la que tiene la última palabra. Pero aún así nos dice Mateo que las mujeres se alejaron de ahí con temor. De todas maneras, a pesar de toda la situación, salieron con miedo. Pero también era una mezcla, ¿no? Porque decía que salieron con temor, pero también salieron con gozo para ir y dar la noticia a los discípulos. Ahora, aquí quiero que noten algo. Las mujeres van a ir a decirles que Jesús ha resucitado, pero ellas no lo han visto aún. No les consta. Solo vieron la tumba vacía y ya. Están yendo a avisar a los demás basándose solamente en lo que el ángel les dijo. Y pensamos, bueno, pues claro que lo van a hacer, pues el ángel les está diciendo, ¿no? Pero los guardias vieron el ángel y de todas maneras aceptan un soborno para decir que Jesús no ha resucitado. Cuando uno es necio, no importa quién se presente. Ellas no vieron la resurrección de Jesús. Nadie lo hizo. Solo pudieron ver la tumba vacía y a Jesús ya resucitado. Pero nadie vio el proceso de cómo se levantó, de cómo salió. Nada más lo vieron ya paseándose. Y cuando Jesús se les aparece, pues dice que lo abrazan de los pies y lo empiezan a adorar. Otra vez, aquí otra pregunta, ¿no? ¿A quién es el único que tenemos que adorar, los humanos? A Dios. ¿Y qué es lo que están haciendo ellas? Adorando a Jesús. Entonces Jesús es Dios. La resurrección de Jesús no es como la de Lázaro, ¿no? Que fue resucitado y pues bueno, pobre Lázaro se volvió a morir un tiempo después. La resurrección que tuvo Jesús y que tendremos nosotros no es una resucitación. Es la derrota de la muerte misma. Ni Jesús ni los que seamos resucitados vamos a volver a morir nunca más. Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. Y entonces cuando Jesús se les presentó, ellas lo reconocieron. Inmediatamente lo reconocieron y se aventaron sobre sus pies a adorarlo, a abrazarlo. Y esa es una pequeña pista de que pues sabemos quién es quién ese día. A veces preguntamos, ¿cómo va a ser pues, en la resurrección? ¿Cómo van a ser las cosas? Bueno, pues para empezar estamos viendo que sí lo reconocieron. Entonces podemos contar con el hecho de que nos vamos a poder reconocer. Esto también significa que la resurrección es corporal. Si se dieron cuenta, no nada más lo reconocieron, lo tocaron. Entonces el cuerpo va a resucitar. Y hay muchas religiones que a veces enseñan, incluso muchas ramas, a veces herejes del cristianismo, que enseñan que no, que vamos a resucitar en puro espíritu. Pues un espíritu no se puede tocar. Y sin embargo a Jesús lo estaban tocando. De hecho Jesús también más al rato, sabemos por otros evangelios, hasta come con los discípulos. La esperanza cristiana no es almas yéndose al cielo, sino el cuerpo resucitando. Eso es lo que significa pues tener vida.
Si nada más es un alma sin cuerpo, pues sigues muerto. Es un Gasparín, ¿no? Entonces ellas lo tocan y lo adoran. Cuando el ángel se apareció ante ellas y se dieron cuenta, ellas no lo adoraron al ángel. Porque solamente se debe adorar a Dios. Por lo tanto, el hecho de que adoren a Jesús, pues resalta mucho en esto, ¿no? Porque significa que ellas entienden que Jesús es Dios. De lo contrario, pues serían idólatras, ¿no? Automáticamente. Pero no era así. Adorar a Jesús es la realidad central de la iglesia. Una iglesia solo es iglesia si adora a Jesús como el único Dios verdadero. Esto, por ejemplo, ya nos descarta a sectas como los Testigos de Jehová o los Mormones. No puede uno ser considerado cristiano si el bautismo no es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno no puede ser considerado cristiano sin la participación constante de su cuerpo y sangre en lo que es pues, la cena del Señor. Porque son cosas que nos permiten participar de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Y crean en nosotros pues un pueblo alternativo al mundo actual. Pero debemos tener en cuenta que ser un pueblo alternativo no significa que debemos actuar con orgullo y egocentrismo y con esa actitud a veces de santurrones que llegamos a tener, sino que significa que debemos de dar testimonio a otros, así como estas dos Marías están haciendo en estos versículos. Ellas no salieron corriendo y dijeron, ay, pues ¿qué creen? Fuimos las primeritas, ¿eh? Nosotros lo vimos primero. O sea, no fue una actitud de soberbia, fue una actitud de emoción. Y eso es lo que nosotros como cristianos deberíamos de tener, ¿no? Jesús le dice a las mujeres que vayan a Galilea para que allí lo vean los demás discípulos. Aquí una pregunta, ¿quiénes fueron las primeras personas en proclamar el evangelio? Las mujeres. Irónico que ahora no se lo permitamos a las mujeres en las iglesias, ¿no? Y una mujer que hay en la congregación. Sacando un versículo fuera de contexto, muchas veces se nos enseña que la mujer no puede hablar en la iglesia. Y sin embargo, ¿a quién fue la primera que se le pidió que fuera a predicar el evangelio? A dos mujeres. Noten cómo, aunque los discípulos abandonaron a Jesús, Él los llama mis hermanos aquí. Vayan y díganle a mis hermanos que me vean en tal lugar. Así de grande es el amor y el perdón que Jesús nos demuestra, ¿no? Y así de grande debe ser el perdón y el amor que nosotros debemos de demostrar a otros, incluidos los enemigos, incluidos los que nos llegan a traicionar, incluidos los que nos llegan a abandonar. Y los llama hermanos porque es a través de ellos que Jesús está comenzando una nueva familia. Es un nuevo día, es una nueva creación, es una nueva familia, lo que está iniciando ese domingo. Nuevo comienzo. Por eso nosotros somos una familia de domingo y no de sábados. Noten también que Jesús comenzó su ministerio en Galilea. Y es ahí a donde va a regresar ahorita. Les dice, dile a mis hermanos que los veo en Galilea. Ahí es donde empezó todo, ahí es donde tiene que acabar, ¿no? Cuando llamó a los discípulos a seguirlo, fue ahí en Galilea. Y nuevamente los está reuniendo ahí en Galilea para enviarlos a la gran comisión, que es ir y predicar a las naciones. Jesús los envía no desde Jerusalén, que era el centro del poder israelita, o bueno, lo que quedaba de él, ¿no? Porque pues, ya estaban conquistados por los romanos. Pero Jerusalén era el lugar que consideraban pues, el centro. Ahí es donde estaba el templo, ahí es donde David decidió poner la capital. Ahí es donde, pues ahora sí que se centraba el poder de ellos. No de Galilea. Y sin embargo, ¿desde dónde está mandándolos Jesús? Pues desde Galilea. ¿Por qué? Galilea era un pueblo que tenía una mezcla de razas. Había tanto judíos como gentiles ahí. Y qué apropiado, ¿no? Porque la gran comisión, a final de cuentas, no es predicar esas buenas noticias de su resurrección solo a los judíos, sino a todas las naciones. Y qué mejor que inicie de un lugar, alejado de ese etnocentrismo, y empiece en un lugar donde de por sí ya está mezclado de muchas naciones. Pero antes de que los envíe a predicar, Mateo nos informa que los guardias pues fueron a la ciudad, ¿no? A informar a los líderes religiosos lo que había pasado. Y así como Judas, los líderes, pues ¿qué es lo que hacen? Pues les pagan una gran cantidad de dinero a los soldados para que cállense, ¿no? No digan nada. ¿Cuántas veces habrán usado dinero para el templo? Para deshacerse de Dios, aquí los líderes religiosos. Como que es muy irónico, ¿no? Que el dinero que está entrando para el templo, que es algo para Dios, lo están usando para destruir a lo que tenga que ver con Dios.
Aquí tal vez podríamos sacar un devocional para lo de las ofrendas. Vaya, vaya. Ni el haberse muerto de miedo al ver el ángel, ni la resurrección fue suficiente para estos hombres. El dinero pudo más. Y no es así como muchas veces somos nosotros también. Cuando el ganar dinero, por ejemplo, nos evita tener una relación con Dios, pues no somos diferentes a estos hombres. Y es triste, pues, que este sea el caso constantemente. Que a veces por dinero, por hacer dinero, pues uno decide no tener una relación con Dios. A diferencia de estos hombres, los cristianos deberíamos ser implacables, buscadores de la verdad y predicadores de la verdad. El silencio o el tratar de esconder la verdad es lo que están haciendo estos hombres. Y eso es lo que no debemos de hacer nosotros. Pero cuando nosotros no estamos tampoco compartiendo esta noticia, pues estamos ocultando la verdad. Y podemos regresar a la ironía de lo de las mujeres, ¿no? A veces, irónicamente, silenciamos a las mujeres, pero ni nosotros hablamos. No queremos que la mujer participe, pero yo tampoco quiero participar. Entonces, ¿quién participa? Noten cómo hay dos noticias que nos dice Mateo se están compartiendo en el mundo. Una es que los soldados fueron y divulgaron que Jesús no había resucitado. Esa fue una noticia. Y fue una noticia que dice que se esparció entre los judíos. Y luego está la otra noticia, la de los discípulos, que fueron y divulgaron la noticia de que la resurrección sí había sucedido. Y esta noticia pues la van y la reparten hasta donde pueden. ¿Hasta dónde ha llegado esa noticia? Digo, aquí estamos en México, entonces por lo menos hasta acá llegó. Fácil. Mucha gente se debate acerca de la existencia de Jesús. Imagínense si no hubiera existido, qué tonta es la humanidad entera, que para empezar dividimos el tiempo en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Y que esta noticia corrió hasta acá, al otro lado de un charcote de agua. Para nada más contar la historia de pues, un carpintero judío por ahí. ¿Cuál de las dos noticias divulgaremos nosotros? ¿Qué noticias reflejan nuestras acciones? Cuando la gente nos ve, ¿creen en la resurrección? ¿O creen que ni nosotros nos creemos que vamos a resucitar? Porque ven que vivimos como incrédulos. Mateo nos reporta que los 11 discípulos se fueron a Galilea y pues se fueron al monte que Jesús les había señalado. Igual noten esto, ¿no? Toda la escena comienza sobre un monte y eso no es sorpresa ya para nosotros. Mateo nos ha descrito muchas cosas que han estado sucediendo en montes. La tentación de Jesús sucedió en un monte. El sermón del monte fue en un monte, ¿no? La transfiguración fue en un monte. El discurso final en el monte de los olivos es un monte. Y ahora esta escena es otra vez en un monte. Ahí lo vieron y lo adoraron. Nos dice el texto, otra vez, lo están adorando. Aunque, si notaron, dice que algunos dudaron. En Mateo 14:33 lo habían adorado cuando lo vieron caminar sobre el agua. Y aquí lo adoraron pues ya como quien había resucitado. Pero aún así algunos dudaron. ¿Será que dudaron de adorarlo por no estar seguros de si caerían en idolatría? O que habrán dudado tal vez porque saben que hace poco lo abandonaron. Y no están seguros de si Jesús va a aceptar esa adoración de ellos como pues si esa traición no hubiera pasado. Por el momento pues no lo sabremos, ¿no? Ya preguntaremos en algún punto a alguno de ellos. Que estemos por allá. Ya que los veamos. Ahí en el monte Jesús les dice, ¿no? Que Él tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Y aquí vemos cómo comienza a cumplirse lo que Daniel 7, 13 y 14 había dicho. Y que Jesús citó ahí en Mateo 24. Les voy a recordar los versículos ahí de Daniel 7. Dice el versículo 13 y 14. Seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Dice que toda autoridad le iba a ser dada a esta persona que iba a venir hacia, si recuerdan, la dirección era de la tierra hacia el cielo. Y aquí Jesús nos está diciendo en el monte que Él ya tiene toda
la autoridad. ¿Y a dónde va a ir Jesús justo después de esto? ¿En cielo? Precisamente se va a ir. Toda autoridad le fue dada. Y si leemos Hechos, nos damos cuenta que pues ahí se irá en las nubes, ¿no? Tal como Daniel decía que el Hijo del Hombre iba a ser. Todo eso significa que el pecado, la muerte y el diablo, pues ya perdieron. El diablo durante la tentación sobre el monte le había ofrecido a Jesús la autoridad sobre los reinos y Jesús lo rechazó. Pero ahora tiene toda la autoridad, no solo sobre los reinos, sino sobre la creación entera. Y con esa autoridad es que él envía a los discípulos a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñar que estos nuevos discípulos repitan ese proceso. De esto podemos aprender varias cosas y creo que muchos sermones ya se han predicado de por sí al respecto. Pero lo que quiero que noten es el hecho de que Jesús está demostrando que el Dios de Israel es el Dios de todas las naciones. Cuando tenemos sectas como los judíos mesiánicos diciéndonos que Dios nada más es el Dios de Israel y tú tienes que ser israelita, como que algo no estás entendiendo de la gran comisión. Las buenas noticias nos incluyen a nosotros los mexicanos cientos y miles de años después, en un continente al otro lado del mar. Con esa autoridad que Jesús tiene, es que Él es capaz de prometerle a los discípulos que al ir ellos a todas las naciones, Él va a estar con ellos hasta el fin de esa era que se está acabando. Es decir, pues obviamente hasta que la nueva creación sea completada. Mientras, ¿qué debían de predicar? Que la oración que conocemos como el Padre Nuestro sea cumplido. ¿Qué decía la oración del Padre Nuestro ahí en Mateo 6, 9 al 13? Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿En dónde? En la tierra, como en el cielo. Bueno, ¿Cómo es que eso se cumplió? Pues porque el reino de Dios ya se encontraba presente. Eran ellos mismos. Nosotros que somos parte de ese reino, ¿estamos haciendo su voluntad en la tierra como se hace en el cielo? ¿O nos estamos quedando cortos? Si analizamos nuestra vida individualmente, o si analizamos nuestra vida como iglesia, cuando nos reunimos como hoy a hacer el culto, ¿estamos pensando en el culto que tal vez se está llevando a cabo en el cielo también? ¿Qué tantas ganas le estamos echando en comparación con el culto allá arriba? ¿O nos estamos quedando medio cortos? Así como las mujeres que no vieron la resurrección, sino una tumba vacía, y creyeron, y fueron fielmente a compartir ese mensaje, pues así tenemos que hacer nosotros también. Ellas no tuvieron una ventaja sobre nosotros. Nosotros tampoco vimos la resurrección. Pero así como ellas también podemos creer y ser fieles. Al contrario de los líderes y los soldados, el dinero no debe ser algo que se interponga en el camino que nosotros tenemos que andar. El camino de anunciar el evangelio. Debemos tener mucho cuidado cuando le dedicamos tiempo al dinero y nada de tiempo a Dios. Porque tiempo al dinero se lo dedicamos mínimo 8 horas al día. Eso es lo que significa el trabajo. Eso nos indica, pues muchas veces, que nuestro Dios no es Dios, sino las riquezas. Así como los discípulos debemos de hacer discípulos. ¿Qué es lo que esto involucra? Pues una de las cosas que dice ahí es bautizar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si alguien es bautizado de esta forma, pues es nuestro hermano, sin importar la denominación, por muy fuerte que se oiga eso a veces, para nosotros. Aunque sí excluye a sectas como los mormones y testigos, por lo que ya mencioné antes. ¿Y qué más tenemos que enseñarle a los discípulos? Pues a enseñar a vivir una vida como la de Cristo, y que ellos hagan más discípulos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Cuántos discípulos tenemos actualmente? ¿Quién te sigue a ti? ¿A quién le estás enseñando? Como individuos y como iglesia, a veces andamos fallando mucho en esto. A veces, en lugar de que esto parezca la gran comisión, parece más bien la gran omisión. Omitimos vivir esta comisión constantemente. Una reflexión final. Dice el teólogo N.T. Wright que no tiene caso defender y explicar el nuevo mundo de Dios si tú mismo sigues viviendo en el viejo. ¿Cómo estás viviendo?
con todo lo que hemos aprendido de Mateo, ahora sí que viene la pregunta, ¿no? Final. ¿Cómo vas a vivir de ahora en adelante? Con todo lo que sabemos, ahora sí que le dedicamos bastantes semanas, meses, como un año y cacho, creo, ¿no? A todo Mateo. Más o menos, sí. Tenemos el Evangelio bien explicado ya. ¿Cómo impacta eso en sus vidas? ¿O cómo va a impactar? Los que somos cristianos, pues tal vez hay que reconciliarnos otra vez, porque tal vez hay algo que estamos fallando. Por ejemplo, aquí en la de hacer discípulos, tal vez estamos fallando. A veces queremos que una persona de la iglesia se dedique a eso, ¿no? Necesitamos un evangelista. Pues se supone que todos somos gente que tenemos que empezar a repartir ese mensaje. A veces nos quedamos cortos ahí. Y los que pues todavía no hemos sido bautizados de la forma que dice el texto, pues, ¿qué esperamos para tomar esa decisión? Algunos de nosotros tal vez incluso hemos sido bautizados, pero no fuimos bautizados correctamente. Tal vez no fue ni mi decisión que me bautizara, o tal vez me bautizaron en donde ni siquiera creen en Cristo. Entonces tal vez es momento de empezar a hacer las cosas de una manera correcta, reconciliarnos con Él de la forma que tenemos que hacerlo y pues echarle ganas a todo el resto de nuestra vida. Entonces con eso concluimos todo el libro de Mateo. ¿Alguna duda o comentario?